Dios es muy bueno, hermanos. No nos cansemos de adorarle, de darle gracias. Gloria a Dios. Y permitamos que su Santo Espíritu pueda obrar en nuestras vidas. El Señor ha dicho que Él quiere obrar en nuestras vidas, pero uno no se presta. Cuando escuchamos su palabra, Él nos habla. Esta palabra nos puede dar salvación, nos puede liberar, nos puede cambiar, nos puede transformar, pero si nosotros nos prestamos, ¿sí me entienden? No a todos limpió la palabra porque las personas no se prestaron, ¿sí entiendes? Entonces prestémonos, pidámosle al Señor que Él sea el quien obre en nuestras vidas, que nos limpie, que nos lave. Gloria a Dios. Mira, abre tu Biblia en San Juan. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 8. En el versículo 12 vamos a leer. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer para la gloria y honra de nuestro Dios. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice, hermanos? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros fuimos llamados para ser luz. Dios no quiere que sigamos siendo tiniebla. Nos rescató de las tinieblas para que seamos luz. Entonces, cuando nosotros no permitimos que la palabra obre en nuestras vidas, nunca cambiaremos. Seguiremos siendo aquellas personas sin temor al Señor, sin reverencia al Señor. No podremos agradar a nuestro Dios. ¿Sí me entiendes? Porque claramente dice aquí, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue. O sea, necesitamos seguirle. De en verdad necesitamos seguir sus pisadas. No importa, muchas veces hemos hablado lo que nos cueste, debemos de estar decididos verdaderamente a seguirlo. No seguir nuestras pisadas, no seguir a nuestra manera, no seguir como quizás hemos aprendido en este mundo, sino necesitamos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Si no, no habrá una diferencia, no importa el tiempo que pasemos en la iglesia. ¿Sí entiendes? Dice claramente: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la luz que da nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es quien hizo. Mira, vamos a leer, abre tu Biblia en 2 de Corintios. El que hizo resplandecer, en la segunda carta de Corintios, en el versículo 6. Tenemos que aprender qué es o cuáles son las obras de la luz y cuáles son las obras de las tinieblas. Porque muchas veces, hermano, podemos creer que estamos obrando las obras de la luz. ¿Sí entiendes? Creo que sí entiendes, ¿verdad? ¿Qué es la luz? Se refiere a nuestro Señor Jesús, se refiere al reinado, a la voluntad de Dios. ¿Qué son las tinieblas? Se refiere a las obras, a la voluntad del enemigo, de Satanás. Entonces, lo que nosotros practicamos determinará si son nuestras obras de la luz o de las tinieblas. Por eso nuestro Señor Jesús dijo que por sus frutos nos conoceríamos, ¿verdad? Porque puedo decir que soy luz, pero mis obras
quizás están hechas en tiniebla. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes la diferencia? No es lo que digamos, sino nuestras obras verdaderamente determinarán si somos hijos de luz o hijos de las tinieblas. Entonces eso no debemos de olvidarlo. Lo que nosotros sintamos, lo que estemos practicando, pidámosle al Señor que nos guíe. Señor, ¿esto te agrada? ¿Serán obras de la luz o obras de las tinieblas? Mira, vamos a leer segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tienes? Mira, dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, fíjate bien, es que el que resplandeció en nuestros corazones. Ahora, nosotros debemos de permitir que eso pase, que resplandezca esa luz. ¿Sí me entiendes? En nuestros corazones. Entonces, no andaremos en tinieblas. Sabemos nuestra actitud, el comportamiento, tanto de nosotros o como de los demás. Miraremos o entenderemos si están hechos en tiniebla o en luz. ¿Sí entiendes? Porque dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Cómo estaba nuestro corazón? Aquel que en verdad le ha abierto el corazón al Señor, su corazón es transformado, es cambiado. Sus sentimientos, sus emociones son cambiadas, son transformadas. ¿Sí entiendes? Pero si no abrimos nuestro corazón verdaderamente, no se trata de decir que somos cristianos. Se trata verdaderamente de vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Sí entiendes? Porque decir que somos cristianos no nos garantiza la salvación. Pero vivir como hijos de Dios, nuestro Señor Jesús dijo algo bien claro, que su madre, sus hermanos, eran aquellos que hacían la voluntad de su Padre. No los que decían ser hijos de Dios, sino los que hacían la voluntad del Padre. ¿Sí entiendes? Entonces no hay diferencia entre que es de esta congregación o de la otra. Si la persona en verdad está haciendo la voluntad de Dios, es hijo de Dios. Te guste o no te guste. ¿Sí entiendes? Esa es la voluntad de Dios, que obedezcamos a aquel que Él mandó, a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús dijo, porque el mensaje que yo les estoy dando no proviene de mí, es del Padre, es la voluntad del Padre. ¿Sí entiendes? Entonces dice, déjate lo leo todo. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para alumbrar, ¿qué dice? Para iluminación, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El hombre no entiende ni sabe cuál es la voluntad de Dios, qué tiene Dios. El hombre no sabe ni por qué fue creado, ni qué está haciendo aquí, pero cuando nosotros dejamos que esa luz resplandezca en nuestros corazones, alumbrará nuestro entendimiento, nos dará sabiduría y entenderemos lo que Dios nos ha preparado. ¿Para qué es que nos puso en esta tierra? ¿Cuál es su propósito? ¿Y qué es lo que tiene para nosotros? ¿Sí entiendes? Por eso leímos ahí, para iluminación del conocimiento, para que entonces podamos conocer de la gloria de Dios en la plenitud de Jesús. ¿Sí entiendes? De otra manera no podremos conocer, no sabremos cosas que, por eso dice su palabra, que, mira, déjate lo leo, abre aquí tu Biblia en Primera de Corintios, atrasito, en el capítulo 2, Primera de Corintios, versículo 7, ¿lo tienes? Mira, dice, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos
para nuestra gloria. Fíjate bien lo que dice el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Entonces, esa sabiduría ni los príncipes de este siglo la entienden ni la conocen, al menos que ellos también se rindan al Señor. Porque esta sabiduría, el que tú tengas conocimiento, entendimiento de lo que Dios hizo, todo lo que Dios tiene para ti, solamente es cuando tú abres tu corazón a Él y Dios, por medio del Espíritu Santo, te enseñará, te guiará. Y tu corazón será firme, no te moverás, estarás confiado, no importa lo que pase, tú sabes lo que Dios tiene. No lo has visto, pero tu corazón está seguro en lo que ha creído. ¿Sí entiendes? Esto es lo que hace la diferencia. De otra manera, mira, dice el versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. Mira, hermano, cuando tú abres tu corazón y dejas que esa luz resplandezca en ti, ¿no andarás más en tiniebla? No solo eso, Dios te llenará de su sabiduría. Tu corazón estará firme, seguro, aunque no mires estas cosas. ¿Sí entiendes? Sabes que existen. ¿Crees que hay una nueva ciudad esperándonos? ¿Pero por qué lo crees? ¿Lo vistes? No. Porque Dios es quien va a hacer que eso alumbre en nosotros, que eso cobre vida en nosotros cuando tú te prestas, cuando tú lo crees, cuando estás dispuesto. ¿Sí entiendes? Sabes que hay una esperanza, pero si solamente eres un cristiano de labios, no lo crees, por eso no hay un cambio. Si el cristiano que anda desordenado supiera que hay un infierno y creyera que hay una condenación y que caminando de esa manera se va a perder, ¿no cambiaría? ¿No se esforzaría a no hacer aquello? Porque no tan solo tienes que creer que hay un cielo. ¿Sí estás aquí? Tenemos que creer que hay un infierno. Porque si tú solamente crees que hay un cielo y que no hay nada y que después el que se portó mal va a andar ahí flotando y no tiene castigo, no hay recompensa para él, pues no importa lo que suceda. ¿Sí entiendes? Pero cuando el hombre cree tanto que hay un cielo, pero que Dios es fuego consumidor y castiga con el infierno a los que no le obedezcan, a los que no se sujeten a Él, estas personas van a entender y cambiar. ¿Sí entiendes? ¿Sí estás aquí, hermano? Eso es lo que nosotros debemos entender, abrir nuestro corazón, dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, dejar que esa luz resplandezca en nuestros corazones. Él es quien lo hace. Mira, abre tu Biblia ahí en Colosenses. ¿Quién es quien hace las cosas en nuestras vidas? Dios mismo. En el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 12. ¿Lo tienes, hermano? Colosenses capítulo 1, versículo 12. Dios quiere que en verdad creamos y vivamos para Él. No nos engañemos, Dios nos llamará a cuentas y si no cambiamos, si no estamos preparados, nos vamos a quedar. No importa que digamos que fuimos cristianos por muchos años. ¿Sí lo entiendes, hermano? El Señor les dijo, estas personas dijeron, ¿cómo no nos conoces? Nosotros predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios, profetizamos, sanamos a las personas también. No los conozco. ¿Por qué? Porque eran hacedores de maldad.
Eso les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces debemos de entender, tenemos que prestarnos, abrir nuestro corazón. Señor, cámbiame, te necesito. Verdaderamente quiero que tu luz resplandezca en mí. Saca de mí toda tiniebla, porque lo que practicamos o es de la luz o es de las tinieblas. ¿Sí entiendes? Mira, dice aquí el versículo 12, dice, con gozo dando gracias al Padre. Y fíjate lo que dice, que nos hizo aptos para participar de la herencia. ¿De quiénes? De los santos en luz. Él nos hizo ¿qué? Aptos. No merecíamos nada. ¿Quién fue quien nos llamó? Dios nos llamó. ¿Sí entiendes? ¿Y quién es que está trabajando o quiere trabajar en nosotros? Dios por medio de su Santo Espíritu. Fue la comisión que tiene el Espíritu Santo, prepararnos para un día estar con Él, para un día poder subir a los cielos. ¿Sí entiendes? Por eso dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado ¿de dónde, hermano? De la potestad. Satanás nos tenía presos. ¿Sí me entiendes? Le servíamos, éramos sus esclavos. Y Dios nos libra de la potestad de las tinieblas. Entonces, ¿cómo puede ser que volvamos otra vez a querer ser siervos de las tinieblas? ¿Sí entiendes? Todo lo que Dios ha hecho, y para que nosotros queramos todavía practicar esas cosas de las tinieblas, ¿dónde está nuestro entendimiento? Pero es que soy cristiano, no importa. Tengo 20 años, 30 años en la iglesia. No importa. Si mis obras son hechas en tiniebla, es lo que voy a cosechar. ¿Sí entiendes? Si vivimos para el Espíritu, del Espíritu vamos a recibir paz, salvación. Y si servimos a las tinieblas, será muerte y condenación. ¿Sí entiendes? Dice una vez más el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué más ha hecho? Nos trasladó, ¿sí entiendes? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Dios lo ha hecho, Dios mismo, tan grande es su amor. Mira, hermano, ¿quién nos puede revelar esto? Leímos. El Padre es el que mandó que resplandeciese la luz y que nosotros nos llenáramos del conocimiento, cosas que ni los príncipes entienden. La gente muy estudiosa de este mundo no lo comprende. Pero nosotros necesitamos creerlo, lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está enseñando, para que nuestro corazón esté firme, esté seguro, y que en verdad un día, hermano, cuando Él nos llame a cuentas, estemos preparados. ¿Sí entiendes? Nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para que le sirvamos. Tenemos que pensar lo que practicamos. ¿Está bien lo que estamos practicando? ¿Agradará a nuestro Dios? ¿O estamos haciendo nuestras obras en tinieblas? Cosas que a Dios no le agradan. Mira, Dios no hace excepción de persona. Si no servimos de corazón, si no obedecemos, no nos va a ir mejor que aquellos que están allá en la calle. ¿Sí entiendes? Que aquellos que no quieren reconocer al Señor. Mira, abre tu Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12.
Desde el versículo 44 vamos a leer. ¿Lo tienes, hermano? Mira, dice la palabra del Señor: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, ¿qué dice, hermano? No cree en mí, sino en el que me envió. Todo lo hizo el Padre para que nosotros tengamos vida, para que tengamos salvación. Él fue el que envió a su Hijo. Él fue quien lo sujetó a padecimientos. ¿Sí estás aquí? Él mismo. No fue crucificado porque los hombres quisieron y sin entender y nomás hicieron eso. No. Todo estaba profetizado para que nosotros así pudiéramos alcanzar salvación. Si no, no habría redención para la humanidad. ¿Sí entiendes? Entonces, cuando nosotros creemos a estas palabras, creemos al Padre. ¿Sí me entiendes? Nuestro Señor Jesús por eso dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Crees en Dios? Creer también en mí. ¿Sí entiendes? Porque lo que Él está hablando dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, lo que yo les estoy diciendo es así, es real. Si ustedes se esfuerzan, allá hay lugar para ustedes. ¿Sí entiendes? Y luego dice: y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿qué dice, hermano? No permanezca en tinieblas. Es necesario. ¿Cómo puede ser que después de tantos años en la iglesia nuestras obras estén hechas en tinieblas? ¿Para qué es para lo que vino? ¿Qué dice, hermano? Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Nuestras obras agradan a nuestro Dios? ¿Mis acciones, lo que siento, agrada a Dios? Si estoy lleno de envidia, de celos, de raíz de amargura, de resentimiento, eso es estar en la luz. ¿Sí entiendes, hermano? Debemos de escudriñarnos, analizarnos. Señor, ¿verdaderamente te agrada lo que estoy haciendo? Cámbiame, límpiame. Pero debemos de desearlo, debemos de prestarnos, debemos de tener hambre y sed de justicia. ¿Sí entiendes? Para que su palabra trabaje en nuestras vidas. Su palabra tiene poder, pero necesitamos querer. El que no quiere, hermano, no importa cuántos años pasa en la iglesia, no cambiará. Y se justifica. Sus acciones llenas de rencor, llenas de ira. Está bien, dice, porque le hicieron por esto, por aquello. No, delante de Dios no podemos justificarnos. Mira, una vez más vamos a leer el 46, dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca más en tinieblas. Él quiere que su luz resplandezca en nosotros, y no solo eso, sino que nosotros resplandezcamos también a este mundo. Seamos de ayuda, seamos de ejemplo para este mundo. Y luego dice el 47, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Mira bien, dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzgará? La palabra que he hablado. Esta palabra, porque la sabemos, porque la hemos escuchado, porque son sus reglas, sus mandamientos. ¿Sí me entiendes? Es como en cualquier país. Está la Constitución, están las leyes.
Quien te juzga son las leyes. Está el juez, el representante de esas leyes, pero son las leyes que están instituidas en esa nación. ¿Sí entiendes? Entonces, esta es la ley del Señor, este es el reglamento, es como quiere que vivamos, es como quiere que nosotros estemos viviendo en esta vida, para que cuando vayamos un día delante de Él, porque todos estaremos, dice, delante de Él. ¿Cómo seremos juzgados? Con esta palabra. ¿Sí entiendes, hermano? Es así. Por eso dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mira, hermano, toda la gente que rechaza al Señor, que no cree en el Señor, que blasfema en contra del Señor, un día van a tener que encarar al Señor. Un día va a tener que estar delante del Señor. ¿Sí entiendes? Y será triste aquel día, porque no hay más esperanza. Partiendo de esta tierra no hay más esperanza. ¿Sí entiendes? Por eso mira el 47, dice el 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Cuando las personas de este mundo no quieren escuchar, siguen viviendo como ellos quieren, y quizás muchos, esa es la pregunta que mucha gente, aún ateos, se hacen. Si Dios existiera, ¿por qué la gente sigue haciendo esto? ¿Por qué no quita esto o cambia lo otro? ¿Por qué deja que haya esta maldad? Porque la ley ya está establecida, pero un día será el juicio. ¿Quiere vivir desordenadamente? En el día del juicio, leímos al final del 48, ¿sí entiendes? Dice, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, en aquel día no habrá excusa. En aquel día estaremos todos delante de Él. Decir que no sabíamos, no. El que no ha leído aún la palabra, en el corazón de la persona, Dios ya ha puesto sus leyes. ¿Sí entiendes? La persona ya sabe que no es bueno robar. La persona sabe que no es bueno matar. La persona sabe, porque a ellos no les gustaría que les hicieran cierto daño, porque ellos lo hacen. En el corazón de la persona, Dios ya ha puesto sus mandamientos. ¿Sí entiendes? La ley moral está puesta en el corazón del hombre. Sabe que no es así. Sabe que no debe de hacerlo de esa manera. Un día va a tener que encarar al Señor y no habrá excusa. La palabra que ya está escrita, ella lo va a juzgar. ¿Sí entiendes? Entonces, si somos hijos de luz, hermano, vivamos como hijos de luz. Mira, abre tu Biblia en el libro de los Hechos. En el capítulo 26. Mira, vamos a leer desde el versículo 16. Es hermoso cuando meditamos en esto, hermano. Muchas veces Dios nos habla, no quiere que sigamos viviendo de la misma manera. Podemos justificar nuestras acciones delante de los hombres, pero delante de Dios no. Él sabe nuestro corazón. ¿Sí entiendes? Él sabe si estoy actuando con ira, con rencor, con envidia. Él sabe cómo estoy actuando, aunque aparentemente no lo haga de esa manera. ¿Sí estás aquí? Porque acuérdate que Dios mira el corazón. Él pesa nuestros pensamientos, nuestros deseos. Él escudriña la mente y el corazón del hombre.
Entonces yo puedo aparentar ser una persona, pero mi corazón puede estar lleno de rencor, puede estar lleno de codicia, lleno de envidia. Quizás no se dan cuenta ustedes, pero hay alguien que sí se da cuenta. ¿Sí entiendes? Eso debemos de tenerlo siempre presente. Porque yo puedo aparentar una cosa, pero Dios sabe la verdad. ¿Sí estás aquí? Entonces seremos juzgados por lo que Dios conoce en nuestro corazón. ¿Sí entiendes? Porque si mi corazón está lleno de rencor y yo hago según obras buenas, ¿serán agradables a Dios? ¿Serán agradables? No, dice que las ofrendas que hace el que no quiere obedecer su palabra son abominables delante de Él. Si yo no quiero agradar a Dios, aunque digo que quiero, pero mi corazón está terco, hermano, obstinado a hacer lo malo, es que me hicieron, yo no voy a hacer, yo voy a hacer así, y no importa lo que digan, lo que hagan, yo quiero así. ¿Cómo estará mi corazón? Obstinado. Sé que estoy mal, pero no me importa, yo quiero hacerlo así. ¿Nunca has escuchado a nadie así? Yo he escuchado muchos hermanos así. Sí, tienes razón, pero yo quiero hacer así. Ok. Tú sabes. No te opones al hombre, te opones a Dios. ¿Sí entiendes? Si el hombre pecare contra el hombre, dice, Elí le dijo a sus hijos, están los jueces aquí en la tierra. Pero el hombre que peque contra Dios, ¿quién le va a ayudar? ¿Quién va a abogar por él? ¿Sí entiendes? ¿Quién podrá abogar por nosotros? Sí, tenemos a Jesús, pero lo estamos rechazando. ¿Sí estás aquí? Si rechazamos a Jesús, ¿quién abogará por nosotros? No tenemos a nadie. Eso es algo, hermano, que todos debemos de poner en nuestro corazón. No justificarnos. Mira, el versículo 16, lo tienes. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Fíjate lo que dice el 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Qué privilegio, dice el 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y ¿qué más? Herencia entre los santificados. Ese fue el mensaje que nuestro Señor Jesús le dijo a Pablo. ¿Ha llegado el mensaje hasta nosotros, hermano? La voluntad del Señor es esta, dice el 18, para que abra sus ojos. El 18, ¿sí lo tienes? No mirábamos, creíamos que sí, pero andábamos en tinieblas. Creíamos que estábamos bien. Pensábamos que nuestras obras eran justas, estaban bien. Pero no es así. Esta palabra, hermano, que tenemos aquí, es lámpara para nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Nos enseñará, si en verdad la aceptamos, si la recibimos en nuestro corazón, nos enseñará a caminar en la voluntad de Dios. ¿Sí entiendes? Entonces, para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cómo es posible que seamos cristianos todavía llenos de tinieblas? Que no hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. No es esa la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que seamos trasladados, no que quedemos todavía en tinieblas. Que su gracia, que su amor, que su sacrificio no se en vano en nuestras vidas.
¿Sí entiendes? Que cambiemos, que seamos verdaderamente hijos de Dios. Dice, y de la potestad de Satanás, si antes le servíamos al enemigo, ahora ¿a quién? A Dios. Que verdaderamente le sirvamos a Dios. ¿Sí entiendes? Para que reciban por la fe que es en mí, hablando nuestro Señor Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es la voluntad del Señor, que un día verdaderamente estemos con Él, que alcancemos perdón de nuestros pecados humillándonos, reconociéndole, apartándonos de las tinieblas, sirviéndole a nuestro Señor Jesús. ¿Sí entiendes? Y que un día, hermano, verdaderamente podamos ir delante de Él. ¿Es hermosa su palabra o no? Esta debería ser la esperanza de todos nosotros. Entonces, hay por qué luchar. Hay por qué esforzarnos. No podemos vivir de la misma manera, creyendo que estamos bien y llenos de malos sentimientos. No, no es la voluntad del Padre. Si nosotros vivimos de esa manera, mira, abre tu Biblia en primera de Juan, primera carta de San Juan. Si nosotros, hermano, vamos a leer el capítulo 3, desde el versículo 11 en adelante, para que mires. Porque si nosotros, hermano, estamos sintiendo cosas malas, llenos de rencor, llenos de envidia, llenos de odio, y nos justificamos y decimos que somos hijos de Dios, hermano, solo nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí entiendes? ¿Lo tienes, hermano? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Sí lo tienes, hermano? Este es el mensaje. Dice el versículo 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Caín era qué? Era del maligno. Mató a su hermano. Cuando tú sientes cosas malas, ese sentimiento ¿es de la luz o es de las tinieblas? ¿Sí estás aquí, hermano? Y entonces nos volvemos ¿de quién? Del maligno. ¿Sí entiendes? Dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras ¿qué? Sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? ¿Sí estás aquí, hermano? ¿En qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida o de las tinieblas a la luz? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, en tiniebla. No ha resucitado, no ha nacido de nuevo. ¿Sí entiendes? Sí estás aquí, hermano. Si nosotros no podemos amar, si seguimos llenos de rencor, de odio, de envidia, no hemos nacido de nuevo. No somos nuevas criaturas. No hemos pasado de muerte a vida. Si no hemos pasado de muerte a vida, ¿cuál es nuestra condición? Estamos muertos. ¿Sí entiendes? No amamos. Entonces, el mundo puede justificarse. Hay muchos aún líderes, apóstoles y yo no sé qué tanta gente que condena y maldice y tiene tanto odio contra otra persona.
entonces esta persona ya nació de nuevo. Pero es un apóstol. ¿Sí estás aquí? No puede ser así. No podemos hacernos un Dios a nuestra imaginación y poner las reglas que nosotros queramos, no. Nuestro Dios nos ha hecho a nosotros y quiere que le sirvamos, quiere que obedezcamos su palabra, para que entonces podamos heredar las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. ¿Sí entiendes? Entonces, si la leímos una vez más en el 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Es algo simple, es algo ligero esto? ¿Sí estás aquí, hermano? No, esto es algo verdadero que tiene mucho peso. Leemos su palabra y seguimos llenos de odio. Si estamos llenos de odio, no hemos nacido de nuevo. No hemos pasado de muerte a vida. Todavía estamos en muerte. ¿Sí entiendes? Entonces, todos los años que pasemos en la iglesia llenos de odio, ¿estaremos que vivos o muertos? Muertos. Entonces, ¿será algo ligero esto que escuchamos? No, es algo real, algo verdadero que tiene mucho peso. Si queremos heredar la vida eterna, necesitamos dejar que su luz resplandezca en nosotros, que saque de nosotros toda esa tiniebla, porque el que leímos, ¿por qué Caín mató a Abel? Porque él era del maligno, porque sus obras eran malas. Y si yo siento algo en contra de alguien, soy del maligno, y lo que yo estoy sintiendo son cosas malas. No es algo de Dios. Mis sentimientos no provienen de Dios. ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces meditemos, pensemos que delante de Él no nos vamos a ocultar. Mejor supliquémosle, humillémonos, que nos cambie, que realmente nazcamos de nuevo, que realmente seamos nuevas criaturas. ¿Sí entiendes? Te voy a dejar con esto. Que el Señor te bendiga.